Así que esta noche, en un versículo, en una palabra, en ejemplo, Dios puede escribir en cada uno de nosotros su ley, esa ley espiritual. En Romanos 7 estuve tentado a ver cómo podía trabajar este capítulo. Y creo la gran necesidad que lo leamos. Vamos a leerlo todo de una manera corrida y luego quiero meditar con usted en algunos puntos claves sobre este importante capítulo. Así que póngase sus lentes, fije su mirada y vamos a leer un buen trozo de la palabra. Dice del versículo 1 en adelante. Obviamente el apóstol Pablo, y quizás su Biblia diga analogía tomada del matrimonio. Y aunque aquí está hablando acerca de la relación matrimonial, lo está usando Pablo no para hablar sobre el matrimonio en sí, sino para hablar sobre lo que es la ley y la gracia, lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto, que es lo que ha estado hablando en la carta a los romanos. Pero utiliza esta analogía, este ejemplo, y dice, verso 1, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo, a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Y en un tiempo yo vivía sin ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y ese mandamiento que era para mi vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí, de ningún modo. Al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Vea esa frase. Hallo la ley que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios.
Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Y el capítulo termina, pero el pensamiento continúa en el capítulo 8. No lo vamos a leer todo, por supuesto, ¿verdad? Pero la primera frase dice, por consiguiente, después de lo que ha dicho, dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Quise hacerlo de esta manera porque es necesario que veamos todo el mensaje que está en este capítulo 7. Y quiero sacar con usted algunos puntos que yo considero relevantes, no todos, pero quizás los más relevantes en relación a esto. Primero, Pablo establece que la ley ya no tiene jurisdicción, ya no tiene derecho sobre aquellos que han muerto. De hecho, todo sistema legal, cuando alguien muere, reconocen que ya no está sujeto a persecución o castigo después de la muerte. Alguien se murió y ya se murió. Entonces, usted se ha dado cuenta que a veces son tan tremendos los crímenes que sentencian a las personas a 2, 3, 4 cadenas perpetuas. ¿Ha oído usted eso? Y una cadena perpetua es que toda la vida va a pasar en su cárcel, en la cárcel. Pero no es suficiente una, sino que son 2, 3 o 4. Se me hace un poquito como absurdo el concepto, pero la ley tiene que cumplirse. Y como el crimen es tan grande, entonces la sentencia tiene que ser de la misma manera, de la gravedad del crimen. Entonces, le ponen hasta 2 o hasta 3, aunque realmente nunca van a cumplir la segunda. La única que cumplen es la primera. No sé si me explico. Pasó toda su vida en la cárcel y se murió, cumplió la primera. ¿Y la segunda? Pues se quedó nada más para el récord, ¿verdad? Porque el tipo ya, o la fulana ya murió, ya no tiene la ley nada. ¿A quién le van a...? Como decía alguien ahí, ¿verdad? Se murió y me debía, ya olvídese de eso, nadie se lo va a pagar, pues, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, lo que está diciendo aquí es de que cuando alguien ya está muerto, la ley que nos gobernaba ya no tiene absolutamente ningún derecho sobre nuestras vidas. Y usando la analogía, el ejemplo del matrimonio, en base a la ley, Pablo ejemplifica la libertad que obtenemos después de haber muerto con Cristo. En otras palabras, cuando morimos con Cristo, entonces se cumple eso. Ya la ley que venía a tener derecho sobre los que estaban vivos, ya no tiene derecho sobre ellos. ¿Por qué? Porque murieron con Cristo. En la cruz morimos con Cristo. Entonces, la ley, que en este capítulo 7 usa una expresión que se refiere a la ley, que es algo obsoleto. La ley ya no tiene ningún derecho sobre aquellos que están en Cristo. Y habla acerca de los mandamientos que Moisés recibió. Es muy importante esto, porque aunque la ley es justa, es santa, es perfecta y viene de Dios y es buena, según lo leímos acá, en nosotros ya no tiene absolutamente ningún derecho. No que no tengamos nosotros que anhelar cumplir esa ley, pero no como una amenaza a que si no la cumplimos no vamos a entrar al cielo, porque vamos a entrar al cielo por la gracia que recibimos de Jesucristo, sino que ahora vamos a anhelar cumplirla porque sabemos que es algo que agrada a Dios, motivados por un cambio interno del espíritu. Otro punto es que, fíjese que no es lo mismo, y esto es muy importante, estar en la carne que pelear en contra de la carne. Si usted mira conmigo rápidamente el verso 5 dice, porque mientras estábamos en la carne, dice,
las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo. Está marcando el apóstol claramente que antes de venir a los caminos del Señor estábamos en la carne. En otras palabras, no habíamos nacido de nuevo. Entonces caminábamos en la carne, estábamos siendo dominados por la carne. Y si usted ha estado viniendo los viernes, sabrá que los capítulos antes nos marcan que ahora, aunque luchamos en contra de la carne, ya no estamos dominados por medio de la carne. Si usted mira conmigo el versículo, si no estoy mal, yo aquí 20 y 21, marca y dice: así que queriendo yo hacer el bien, mire, el nuevo hombre va a querer hacer el bien. Pero cuando estamos en la carne, eso realmente no se manifiesta. Por eso es distinto luchar contra la carne que estar en la carne. Ya los que hemos nacido de nuevo no estamos en la carne. Tenemos todavía una lucha con la carne, pero ya no estamos en la carne. Por eso la figura que se utiliza para poder entender esto de decir el cristiano tiene dos hombres, uno nuevo y uno viejo, está mal empleada. No hay tal de hombre nuevo y hombre viejo. Todos los que estamos en Cristo tenemos una nueva naturaleza. Lo que tenemos es una lucha contra un cuerpo que está contaminado con un germen de pecado que hemos recibido desde Adán. Pero no es que tengamos dos naturalezas, la nueva y la vieja, no, tenemos solamente una. Pero el cuerpo todavía está contaminado y está destinado a eso, a acarrear con eso, y tenemos que luchar en contra de eso. Otro punto importante es que hemos quedado libres de la condenación de la ley y hemos obtenido una vida nueva por medio de la resurrección de Cristo. Por eso el verso 6, véalo conmigo rápidamente, dice acá, que andemos y sirvamos en la novedad del Espíritu. ¿Y qué dice acerca de la letra? Que dice, y no en el arcaísmo de la letra. Arcaísmo está hablando acerca de lo viejo, algo que ya no tiene función. La versión que tengo acá en inglés, en este versículo 6, dice, so that we serve in newness of the Spirit and not in oldness of the letter. En novedad del Espíritu y no en lugar de arcaísmo, dice, y no en lo viejo de la letra. En otras palabras, el pacto de los mandamientos que a esto se está refiriendo es algo que ya terminó su función, terminó su función, su esfera de acción, ya terminó. Ahora, hay algo muy importante acá, y es que dice que el pecado, en todo lo que leímos, dice que se despertó con los mandamientos de la ley. En otras palabras, y esto es tan importante esta frase porque el pecado usted sabe que entró al mundo por medio de la desobediencia de Adán. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? La palabra claramente lo dice así, ¿verdad? Que el pecado entró al mundo por medio de la desobediencia de un hombre, Adán. Y la muerte, en Romanos 5:12 dice que la muerte reinó desde Adán, oiga esto, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Déjeme escribir esto porque quizás sea el centro de lo que quiero dejar en su corazón. La muerte, ya sabe usted que la paga del pecado es ¿qué? La muerte dice que reinó desde Adán, vamos a poner aquí, Adán que fue el primero, hasta Moisés. En este periodo, ¿había ley o no había ley? ¿Verdad que no? Desde Adán hasta Moisés no había ley. Entonces dice que en este periodo donde no había ley de mandamientos, la muerte era la reina. Aquí estaba la muerte reinando. ¿Cómo he llegado yo a entender y a estudiar sobre esto? Es algo así como, en otras palabras, decir que si la muerte reinaba, quiere decir que la gente se moría. Porque ¿cuál es el fruto de la muerte? Que haya muertos, ¿no? Donde no hay muertos, pregunto, ¿reina la muerte?
No. Y la gente se estaba muriendo. Mire un dato curioso, que obviamente tendríamos que ir nombre por nombre, pero un dato curioso, se va a dar cuenta usted de que desde que está el primer hombre, Adán, la longevidad, es decir, la gente comenzaba a vivir menos. Por ejemplo, usted mira a Matusalem, que estaba por aquí, 969 años. Y así, pero después la gente fue muriendo más joven y más joven y más joven. Hoy muchos vivimos no porque tengamos la vitalidad, sino porque la ciencia ha avanzado. Esa es la gran realidad. Nunca antes en la historia de la humanidad habían habido tantas personas, bueno, desde que se comienza, antes de este periodo, pues, que vivieran tantos en una edad avanzada, lo que se llama la tercera edad. Lo que pasa es que la ciencia muchas veces permite, y Dios ha permitido que así sea, que muchos estemos vivos. Pero si no hubieran esas pastillas que nos tomamos, o esas inyecciones que nos ponemos, o esos tratamientos, muchos quizás no estaríamos vivos. ¿Por qué razón? Porque el reino de la muerte lo que estaba manifestando es que la gente se estaba muriendo en todo este tiempo. Pero mire, el punto es que se morían y no sabían por qué. Es algo así como cuando no se había descubierto que existían las bacterias y los gérmenes. Venían, hermano, y trataban a un enfermo y haga de cuenta que lo operaban o lo inyectaban o cualquier tipo de cirugía que hacían, y con los mismos aparatos iban al otro. Y lo que hacían era que causaban grandes epidemias, o por no ponerlo en ese aspecto, vamos a pensar que había una enfermedad como el cólera o el dengue o ese tipo de situaciones, y con el mismo vaso que le daban agua a uno, le daban agua al otro. Y hasta el que estaba dando se le antojaba, quizás se echaba un traguito. Hoy usted no lo hace. Hoy usted se cuida. Es más, hay ciudades, no sé si ya en Nueva York se pueda ver eso, pero ya están en unos lugares donde literalmente uno se sube al metro y entra mucha gente con mascarillas. Mira uno, hermano, hasta uno se siente mal que uno no lleva. Los aviones, es muy obvio a veces ver que la gente entra con mascarillas. De hecho, dicen que uno de los lugares más contaminados son los aviones. Por eso usted va a viajar, mi consejo es, llévese su desinfectante, póngale ahí donde va a poner su carita, el cachete, ¿verdad? Y todo eso. ¿Por qué? Porque hay una concentración de bacterias, de microorganismos que no vemos. Los médicos, ¿cómo hacen hoy para operar? Se cubren el pelo, casi solo los ojos se le miran, se ponen guantes que son casi hasta aquí, hermano. Todos los instrumentos los esterilizan. Y no es que le roceen alcohol nada más, es en un proceso donde lo llevan a esterilización. ¿Por qué? Porque saben que hay un enemigo invisible que está contaminando a la gente. Haga de cuenta que en todo este tiempo, desde Adán hasta Moisés, la gente se moría y no sabía por qué. ¿Qué era lo que estaba matando a la gente? El pecado. Porque dice que el aguijón de la muerte es el pecado. El pecado que había entrado desde Adán estaba matando a la gente y la gente no se sabía por qué. Pero entonces Dios le da la ley a Moisés. Es como que Dios le hubiera dicho, Moisés, voy a traer al mundo el diagnóstico de por qué se está muriendo. Y se está muriendo porque están robando, porque están mintiendo, porque están codiciando, porque están deshonrando a sus padres, porque están haciendo todos los 10 mandamientos. Están dando falso testimonio. Todo eso. En condensación, se están muriendo porque están desobedeciendo la ley que da vida. Y entonces la gente comenzó
de Moisés en adelante a decir, oh, si eso me está matando, yo quiero vivir. Y entonces dice la palabra, porque por medio de cumplir la ley, si cumplimos la ley, vivirás. El punto era que nadie tenía la capacidad de poder cumplir la ley, porque la ley es perfecta. Y Santiago habla, dice, y el que no la cumpla toda, sino que falle en un solo mandamiento, porque si algo es perfecto, es perfecto. Si fallan en un solo mandamiento, es como que lo hubieran fallado en todos. ¿Se imagina que así nos calificaran, por ejemplo, que el sistema educativo fuera así? Hermano, a veces nos dan chance, ¿verdad? En la vida nos han dado chance, en algún test nos han dado chance, oportunidad, pues. Yo no sé, pero aquellos que tomaron el test de manejo, ¿cuántos sacaron? ¿Sacaron calificación perfecta? Ha de haber fallado más en algunas, hermano. Sin embargo, usted está manejando. ¿Por qué? Porque el sistema aquí, como no es perfecto, nos da oportunidad, porque sabe que no somos perfectos. But listen, we're talking about heaven. Estamos hablando del cielo, y en el cielo todo es perfecto. Se lo repito una vez más, para que usted y yo estemos súper agradecidos con Dios. En el cielo todo es perfecto. Entonces dicen, quieren vivir y quieren vivir eternamente, tienen que ser perfectos. Cumplan la ley de su perfección y les vamos a abrir las puertas del cielo para que entren. Eso era imposible. Y nadie lo pudo hacer, más que Dios mismo encarnado en la persona de Jesús. Y por eso es que la palabra claramente dice que nosotros no estamos con Cristo, sino estamos en Cristo. Nos han injertado en Cristo. Y Él ha entrado a la gloria. Y cuando Él entró a la gloria, nosotros entramos con Él a la gloria, hermano. Entonces dice que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Pero entonces cuando se identifica cuál era la causa de la muerte, entonces comienza a haber una lucha. La gente entonces ya no acepta eso. La gente dice, no, yo quiero cumplir la ley. Y entonces usted mira que la ley comienza, el pueblo de Israel que recibió la ley, a tratar de cumplir la ley. Y Dios dio oportunidades al grado de que no cumplen la ley, pero por los pecados que han cometido, sacrifiquen un cordero y eso les da una nueva oportunidad. Hermano, y lo hacían constantemente y tenían que estarlo haciendo año tras año, porque a pesar de que Dios les daba una nueva oportunidad, tan imperfectos somos los humanos que necesitamos año tras año estar sacrificando un cordero para que me dé otra nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque aquí se inaugura, aquí comienza la lucha en contra de ese enemigo invisible que estaba reinando desde Adán hasta Moisés, que era la muerte. Es lo que Pablo está diciendo ahí, que el pecado despertó con los mandamientos de la ley. Es decir, comenzamos a ver, oh, esto es lo que me está matando a mí. Y entonces cuando el pecado despierta, porque es identificado, que es un concepto ahí un poquito profundo, hermano, comienza a generar en los humanos todo tipo de codicia. Comienza la lucha. Como antes no se estaba peleando en contra del pecado, el pecado estaba tranquilo. Pero cuando comienza el pecado a pelear uno en contra del pecado, entonces el pecado comienza a sacar todas sus armas. Y dice que despierta todo tipo de codicia. Entonces la ley es como que fuera el antídoto en contra del pecado. Pero nadie podía cumplirla porque era perfecta. La ley es perfecta. Ahora, el punto aquí es que el Señor la cumple y nosotros por la fe morimos y resucitamos con Cristo a una vida en el Espíritu y por el Espíritu. Lo que nace de nuevo en cada creyente es nuestro espíritu. Y eso entonces comienza a generar una vida espiritual. Ahora, déjeme llevarlo a esto. Fíjese que versículo 18, vea conmigo por favor versículo 18, muy importante, una vez más, dice, verso 17, lea conmigo en voz alta verso 17, así que ya no soy yo el que lo hace, está hablando del pecado, ¿verdad?
sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé, dice el verso 18, que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer bien no. Ahora, el apóstol Pablo utiliza este versículo, bueno, habla en este versículo, perdón. Pero en ese tiempo, y más adelante se incrementó esto, de que la gente interpretó en algún momento, porque así somos los hombres a veces, interpretamos a nuestra conveniencia las cosas. La gente interpretó esto con una doctrina que se conocía como el dualismo de dos. Eso quería decir de que interpretaban que el ser humano consistía de un ser carnal, de un ser corpóreo, un cuerpo, y consistía de un ser espiritual. Y entonces lo que creían, que más adelante ese dualismo vino a ser conocido como gnosticismo, lo que el dualismo, que después evolucionó al gnosticismo, decía era, lo que peca es el cuerpo, porque el cuerpo es malo, el cuerpo es minado, está contaminado con el pecado. Así que tú puedes pecar con tu cuerpo y tu espíritu queda limpio, porque tu espíritu no se contamina. Ahora, esto no es lo que Pablo estaba diciendo, que más adelante aún el apóstol Juan, que cuando Juan escribe su carta, la iglesia estaba siendo atacada con ese pensamiento, que de hecho no sé si usted se recuerda, creo que todavía existe esta iglesia que se llama o se llamó Creciendo en Gracia, donde estaba este señor que se creía Cristo encarnado, Jesús Miranda, algo así, era un puertorriqueño que decía que era Cristo encarnado, que se tatuaron el 666. Fíjese que la enseñanza que él decía era esa, decía, lo que peca es la carne, así que no se condenen, no se sientan mal. Estaba como diciendo, ustedes tranquilos, su espíritu está seguro en Cristo, ¿verdad? Y no se contamina para nada. Es exactamente la misma doctrina que se malinterpretó de las palabras del apóstol Pablo. De hecho, este gnosticismo era una filosofía griega, Platón de hecho la divulgó, que creía en el mundo de los espíritus perfectos, pero ellos decían, lo que peca es el cuerpo, lo que peca es la carne, y es lo mismo que este señor decía, lo que peca es el cuerpo, su espíritu está protegido, pero eso no era así, y Juan, el apóstol Juan, habla en una de sus cartas, y quiero que vea conmigo, primera de Juan 1:10, dice de esta manera, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Porque en ese tiempo la iglesia estaba siendo contaminada con esa doctrina, donde se estaba llegando a la iglesia diciendo, no, mira, pecaste, pero no pecaste tú, fue tu cuerpo, el cuerpo de pecado es el que peca, el espíritu está bien. Y entonces Juan tiene que intervenir y dejar establecido, y dice, si dicen que no han pecado, en este caso lo que el verso dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. De hecho, fíjese que el deseo de pecar no brota de nuestra naturaleza espiritual, sino que el deseo de pecar brota de nuestra humanidad que no está redimida, es decir, de nuestra carne. De ahí brota, de ese germen que tiene contaminado el cuerpo. Gálatas 5:17 dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Pues estos dos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Aquí literalmente lo que está hablando es que hay una lucha entre esa nueva naturaleza que tenemos nosotros y esa carne que está contaminada. Fíjese que esta doctrina del gnosticismo decía
acerca de Jesús, decía acerca de Jesús, que Jesús vino en espíritu y que poseyó un cuerpo hasta después que fue bautizado. En otras palabras, negaba que Jesús hubiera nacido, como la Biblia dice que nació, como un bebé. Por eso es que Juan, porque estaba esa doctrina llegando a la iglesia, dice un verso que usted lo ha escuchado en alguna oportunidad, dice: probad los espíritus, porque no todos los espíritus vienen de Dios. Y lo que está hablando no es de demonios en sí, que es una aplicación que algunos dan, y puede ser que en algún momento eso pueda aplicarse así. Pero lo que está hablando es de espíritus de doctrina de engaño. Dice, prueben los espíritus, prueben las filosofías, prueben las modas de pensar o las maneras de pensar, porque no todos los espíritus vienen de Dios. Porque el gnosticismo, ese dualismo estaba permeando en la iglesia. Y entonces estaban diciendo, no, pues, ¿para qué te condenas si lo que peca es tu cuerpo? Y decían, ni aún Jesús nació en cuerpo. Y seguido a ese versículo en Juan dice, porque todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne, no es de Dios. Es lo que estaba diciendo. Lo que los gnósticos creen, que Jesús no nació y que no vino en carne, eso no es de Dios. Pero si alguno confiesa que Jesús vino en carne, en otras palabras, que nació como humano, es de Dios. Ahora, yo siempre he tenido dudas sobre esto, porque en algún momento aquellos que trabajan el concepto de guerra espiritual, hay que tener mucho cuidado con eso. Aunque existe, es una realidad la guerra espiritual. Pero hay que saber realmente a qué se refiere la palabra en el concepto de guerra espiritual. Dicen aquellos, ¿quiere usted saber si algo es demonio? Dice, pregúntele al demonio. ¿Confiesa que Jesús ha venido en carne? Y si lo confiesa, dice, entonces no es demonio. Ahora yo me pregunto, los demonios, ¿qué fácil va a ser para el demonio? ¿Confiesa que Jesús ha venido en carne? Sí, confieso. Hermano, lo que está diciendo ahí es la doctrina de que la gente estaba siendo bombardeada por una doctrina que le estaba diciendo, tranquilos, no se sientan mal cuando pecan. Lo que peca es su cuerpo, porque ni aún Jesús vino en carne, sino que vino en espíritu. Y en el bautismo es que él adoptó un cuerpo para poder utilizarlo y poder promulgar su doctrina. Es lo que el apóstol Juan estaba atacando con su enseñanza. Entonces, todo esto viene por el concepto de que cuando Pablo está hablando del pecado que habita en nosotros, no está excluyendo, hermano, es una lucha. Y le voy a decir esto, y está perfectamente bien que nos sintamos mal cuando pecamos. Se lo voy a repetir. Aquel que cuando peca no se siente no se siente mal, según la Biblia, ese sí está mal. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla que tenemos una lucha, al grado de que por eso es que Pablo habla y dice esa famosa frase, miserable de mí. Eso no lo dijo Pablo porque no sintiera la carga del pecado. Eso lo dijo porque él mismo decía, ¿cuándo voy a ser librado de esta situación? ¿Por qué? Porque hay una lucha. Hay una lucha en contra del pecado. Ahora, el punto ya donde quiero dejarle en su corazón esto es, Dios nos da la facultad ahora de pelear, pero no por medio de fuerza humana, de disposiciones mentales, sino a través de la fuerza del Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que el capítulo 8 habla? Dice, por tanto, ya no hay, dice, por consiguiente, no hay ahora condenación. Mire esto, para los que están, le repito una vez más, en Cristo, no con Cristo, en Cristo. Sépalo, créanlo,
recíbalo, ministreselo, que usted en el momento en que aceptó al Señor como su Señor y Salvador, lo injertaron en Cristo. Entonces, la fuerza que vamos a tener va a ser porque estamos en Cristo. Vamos a entrar al cielo porque estamos en Cristo. No va a ser por medio de esfuerzo humano, sino va a ser por la fe en el Hijo de Dios, por lo que Él ha hecho. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, que la fuerza para pelear en contra de esas situaciones va a ser por medio del Espíritu Santo. Y por esa razón es que aún en nuestra oración dice la palabra que el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Cuántos están contentos por ese versículo, hermano? En nuestra debilidad, hermano, estamos orando nosotros tantas cosas, ¿verdad? Y de repente el Espíritu comienza a componer la oración y dice, no le hagas caso, Señor, lo que Él quiere decir es esto y esto y esto. Y nos está llevando con esa intercesión maravillosa a la victoria y a alcanzar las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, la lucha contra el pecado es real. Todos la tenemos, pero tenemos una fuerza maravillosa por medio del Espíritu de Dios que nos libra de la condenación. Es distinto sentirse mal que sentirse condenado, porque ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo. Amén. ¿Cuántos estamos en Cristo? Le damos gracias, Señor. Póngase de pie, levante sus manos y dígale, Señor, yo te agradezco porque me has dado esta fuerza sobrenatural y has puesto tu Espíritu en mi vida, Señor. Y ya la condenación